Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan este día en nuestro webinar Resiliencia y Tecnología en Tiempos de Pandemia. Estamos desde el Tecnológico Nacional de Live Nicaragua streaming has stopped. compartiendo con todos ustedes sobre temas de innovación, emprendimiento, innovación tecnológica, también temas sobre la capacidad de resiliencia que van a tener las familias de Nicaragua y de Venezuela a través de modelos resilientes y de modelos países resilientes que van a poder dar un salto y dar un giro a lo que hasta hoy conocíamos como nuestros modelos, y estamos en procesos de innovación de estos mismos para tener mayor capacidad de acción ante estos tiempos de pandemia. Quiero darle la bienvenida a los dos speakers que tenemos el día de hoy. Nos acompaña Humberto González, director de Economía Creativa y Naranja de la Secretaría Privada para Políticas Nacionales de la Presidencia de la República. Un gusto, Humberto, estar compartiendo una vez más con vos. Muchísimas gracias. Un saludo, Kenia, hasta Venezuela. Un abrazo solidario, hermano. Y también contamos con la participación del compañero Kenny Osa, presidente del Centro Nacional de Tecnología de Información de Venezuela. Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes, Amador, Humberto, qué placer verlos nuevamente por esta vía y bueno, ahora en tiempos de pandemia, en esta nueva normalidad que nos obliga a reinventarnos a través de estos mecanismos tecnológicos. Bueno, estábamos hasta el año pasado acá en Hackathon Nicaragua 2019, en noviembre, compartiendo los tres juntos en el mismo espacio. Y ahora, como dice Kenny, pues estamos dentro de la nueva normalidad y viéndonos a través de pantallas también. Eso quiere decir que estos tiempos no son todos negativos, sino también hay muchos aspectos positivos, como poder romper las barreras que nos desunen, digamos, en este caso la distancia física, pero hay muchísimas herramientas que podemos dar uso de ellas para poder tener mayor acercamiento a través de otra forma de socialización. Un gusto tenerlos acá, los dos. Un placer también, como Hackathon Nicaragua, como plataforma de innovación tecnológica, compartir con dos personas que han tenido mucha influencia en este proyecto y en este programa, y para hablar pues también un poco de las acciones que dentro del marco de las instituciones, el fortalecimiento del modelo multiplataforma de Nicaragua, hemos estado desarrollando algunas acciones a pesar de todo lo ocurrido este año, que parece increíble, pero hemos estado también avanzando en esas acciones y con buenos resultados. ¿Sí? La dinámica del día de hoy es, yo les voy a hacer algunas preguntas, ustedes van a responder con un tiempo determinado, espero que no se extiendan, yo sé que habría muchísimo tiempo para hablar acá, casi unas 8 horas por lo menos seguidas, pero vamos a tratar de sintetizar lo más posible. La primera pregunta que les voy a hacer a ambos es: ¿la resiliencia es una vía para superar eficientemente la pandemia del COVID-19? Quiero iniciar con Kenny. Perfecto. Bueno, yo creo sin duda que hay un factor que ha marcado pauta en este nuevo tiempo, en este nuevo momento que nos está tocando vivir como sociedad, como humanidad, que es que, bueno, ha habido un avance importante en el desarrollo de tecnologías digitales, pero sin duda alguna, creo que todos estamos de acuerdo, esta situación nos agarró por sorpresa, ¿no? Nos tomó por sorpresa y eso de algún modo hace que nos veamos obligados o de alguna manera comience a acelerarse ese proceso de transformación digital que veníamos un poco planificando y desarrollando en todas las organizaciones a nivel mundial, países más o menos desarrollados que otros con el uso de estas tecnologías, pero en definitiva esta situación nos obligó a acelerar ese proceso y la resiliencia en tiempos de pandemia no es más que eso, cómo nosotros podemos hacerle frente a todo este tema que no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa tener que empezar a vivir esos fenómenos como sociedad de no poder acercarnos al otro, de no poder abrazar al otro, de no poder darle un apretón de manos, ¿no? Sino que esa nueva normalidad, esa nueva interacción nos obliga a usar estos mecanismos digitales y bueno, cómo nosotros vamos haciendo más humana esa nueva normalidad. Bien, Humberto. Sí, bueno, coincido plenamente con el compañero Kenny. Yo creo que esto está muy vinculado al tema de la creatividad. La creatividad es una característica inherente del ser humano y por lo tanto
es a través de la creatividad, del uso de las herramientas que tenemos al alcance, de los recursos que tenemos también al alcance, que nosotros podemos ir afinando cuáles van a ser esos replanteamientos, esas reconfiguraciones. Nosotros hemos ido haciendo una pequeña medición de expresiones que han tenido emprendedores con diferentes realidades, porque aquí estamos hablando de que nos ha golpeado un mismo factor externo, pero los resultados son desiguales, completamente desiguales. Y eso es lo que hace que la resiliencia no pueda tener incluso las mismas características. Live streaming En el is caso on. de Nicaragua, por ejemplo, la economía no ha sido cerrada. Por lo tanto, la forma en que reaccionan los pequeños negocios, los talleres, las MIPYMES, los emprendimientos y las empresas grandes también, el ser humano, las familias y las comunidades, es completamente diferente a la manera en cómo tuvieron que salir nuevas expresiones de modelos de negocio y comenzaron a surgir nuevas ideas creativas de los modelos organizacionales, de la forma de hacer llegar los productos, de mantener ciertos servicios en lugares en donde había confinamiento total. Ya creo que aquí podemos hablar de dos realidades que están ahí, ¿verdad?, puestas sobre la mesa. Kenny, en el caso de Venezuela, hubo una decisión alrededor de eso. En el caso de Nicaragua, pues somos dos países hermanos, pero con circunstancias bastante heterogéneas. Lo único que nos une ahí son los elementos filosóficos, ideológicos, de planteamiento y prioridades, pero vemos muy bien cómo en el caso de Venezuela las decisiones que han tomado han sido positivas y en el caso de Nicaragua se ha traducido en que la economía sigue a flote, los emprendimientos han tenido que aprender a utilizar las nuevas herramientas, pero también eso ha visibilizado una necesidad de parte del gobierno, de parte de las plataformas, de parte de INATEC, del Ministerio de Economía Familiar, del INTUR, entre otros que acompañan directamente a los emprendimientos, que es la necesidad de acelerar la formación de habilidades digitales en esos emprendimientos, pero además respetando la naturaleza de esos emprendimientos, porque no todos van a necesitar, no lo han hecho en el pasado y probablemente no lo vayan a hacer en el presente y futuro, de las herramientas digitales como, bueno, las herramientas de redes sociales, pero sí otras en donde vemos estas transmisiones. Hoy estamos viendo a médicos atendiendo a sus pacientes vía Zoom, las diferentes herramientas, las aplicaciones. Hoy cómo se han abierto nuevas oportunidades precisamente para esa gente, los desarrolladores, las plataformas tecnológicas, las universidades, los centros de innovación. Y la verdad es que aquí en lo que sí debemos de preocuparnos es que sea un proceso cada vez más acelerado. La ventaja en el caso de Nicaragua es que nuestro gobierno no es un gobierno reactivo, nuestras instituciones no reaccionan. Nosotros tenemos una visión prospectiva y nuestro modelo de gobierno nos permite que cuando existen situaciones como esta, aún imprevistas, podamos dar una respuesta que pueda estar a la altura de los grandes desafíos como el que tenemos hoy y como el que viene posterior a que finalice o disminuya el pánico, porque ya sabemos que el COVID-19 va a ser un virus que queda endémico en la sociedad a nivel mundial y lo que tendrá que disminuir pues son el pánico, pero además de eso ver, analizar, estudiar cómo es que cada país está reabriendo su actividad económica en donde no existe una medida universal de que todos tengan que utilizar esto o dejar de utilizar lo otro, sino que cada quien está asumiendo cómo va a enfrentar su nueva realidad y los nuevos negocios, los pequeños emprendimientos, las pymes dinámicas son las que nos van a marcar también la pauta y ahí es donde los gobiernos tendremos que estar a paso cada vez más acelerado para dar respuesta a nuestra población. Sin duda es un gran reto lo que se nos avecina, ¿verdad? No es solamente el hecho, por ejemplo, de que emprendedores empiecen a tomar acciones para la transformación digital, sino también es la adaptación de la sociedad en sí. Las familias nicaragüenses deben estar en este momento pasando por un proceso de alfabetización digital para quienes no han estado familiarizados de lleno pues, con plataformas sociales, con herramientas de tecnología. Entonces, no es solo un reto a nivel de emprendimiento, sino también a nivel global de la sociedad de transformarse, de ir hacia ese proceso de transformación digital. Y esa es justamente la segunda pregunta que les tengo. Los emprendimientos, los entusiastas tecnológicos, las personas que están involucradas en temas
meramente tecnológicos tienen las herramientas, pero hay un proceso que es el uso de ellas, pues no solamente quien las produce, sino quien las consume también. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la vía o cuáles son los caminos hacia la transformación digital de la sociedad? Creo que tenés apagado tu micrófono, Ken. Sí, Ahora sí. sí, yo coincido muchísimo con Humberto, el tema de la creatividad. Creo que ha habido una explosión importantísima en toda la sociedad acerca del tema creativo y de cómo reinventar formas en las que podamos darle continuidad a nuestros procesos cotidianos. Está, por ejemplo, el tema de la formación, ¿no? De la educación. Nosotros acá en Venezuela hicimos una serie de transformaciones en los procesos educativos para lograr esa prosecución académica y que no se viera interrumpido por este proceso de la pandemia la formación a todos los niveles, ¿no? Básico, universitario. Y ha sido muy interesante porque ha combinado un sinfín de tecnologías desde los medios digitales de mensajería de texto masiva, multimedia, hasta la televisión, pasando evidentemente por las plataformas digitales de internet y la formación en línea, ¿no? Pero ha sido muy interesante a todos los niveles cómo desde la casa, desde el hogar, los padres, representantes, los mismos chamos, los jóvenes, la juventud, ha tenido también quizás con un poco menos de dificultad porque venimos ahí experimentando los fenómenos de los nativos digitales, por ejemplo, que ya básicamente agarran un dispositivo y ya es prácticamente natural desenvolverse en él con muchísima fluidez, pero tenemos entonces el fenómeno del lado del profesor, ¿no? Tener que reaprender, no es lo mismo un salón de clases con unos jóvenes allí y tener una pizarra o lo que sea y poder transmitir el conocimiento que hacerlo a través de plataformas digitales. Entonces, aquí ha habido un proceso acelerado de transformación muy importante y que ha desencadenado cambios trascendentales. Hace apenas unas semanas, el presidente Nicolás Maduro transformó un canal público del Estado dedicado exclusivamente a la formación a todos los niveles. Y esto es una cosa interesantísima porque ¿quién no tiene hoy en día un televisor en su casa con señal abierta o con televisión digital abierta? Entonces, esto se convierte en una plataforma de formación directa en el hogar, ¿no? Y bueno, son elementos que hemos tenido que, digamos, repensar en este momento de pandemia. Creo que no me fui por la pregunta, Amador, pero bueno, me pareció importante rescatar ese punto porque la intervención de Humberto dio un poco con ese foco de la creatividad y cómo nos estamos creando nuevos mecanismos para darle continuidad a todos nuestros procesos. Sí, yo quisiera plantear, por ejemplo, otras dimensiones de los desafíos. Y Kenny me dio ahora la cuña para tocar ese tema. ¿Cómo hoy los que somos, considero, nómadas digitales versus los nativos digitales? Y con nómadas digitales me refiero a las personas de nuestra generación, nacido un poquito antes de los años 2000, en donde aprendimos y tuvimos que transitar hacia el mundo digital y aprender cada una de estas herramientas para nuestra cotidianeidad, versus los jóvenes que ya hoy van adquiriendo incluso edades escolares, pero además también de trabajo, de generación de ingresos y que hoy se van convirtiendo en consumidores, en compradores y en una audiencia cada vez más exigente. ¿Cómo hacemos para que haya un balance entre cómo yo emprendiendo a mis 35, 36 años logro dar respuesta a un joven que cada vez está más buscando respuestas expeditas o la implementación de nuevas herramientas para ni siquiera moverse de su casa y yo poder llevarle el servicio o el producto hasta su hogar o hasta el lugar donde él se quiera encontrar, pero además otro tipo de términos que están utilizando y que deberían de conectar con eso? Entonces, claro, la sofisticación de la sociedad, y si lo desagregamos en las empresas, el gobierno y los negocios,
Esos son los grandes desafíos que tenemos ahorita y para cada segmento deberá de haber una respuesta diferente. En este caso, por ejemplo, en el que algunas empresas tuvieron que evolucionar, otras tuvieron que cerrar, otras están en pausa, deberán de haber iniciativas no solamente para el tema financiero de inyección a pago de nómina, como han hecho en otros países. Estamos hablando de cómo ellos van a replantearse para mantenerse en el mercado, conociendo lo que va a ser la nueva realidad. Pero personas que no han salido siquiera de sus casas, ¿cómo van a experimentar eso? Bueno, todos lo están consumiendo a través de la televisión, las noticias y demás, pero ¿cómo probarlo en el mercado? Porque estás viendo la experiencia de Perú, estás viendo la experiencia de España, de Italia, de China, Estados Unidos, pero ¿qué pasa en Nicaragua? ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa en Portuguesa? ¿Qué pasa en Ocotal, en Nicaragua? Es decir, todo basado en las condiciones reales de cada grupo social, porque eso es lo otro que tenemos que ver, los grupos sociales. Y cómo este tipo de desafíos que tal vez nos apasionan a vos, a Kenny, a Alexander, a mí, a los compañeros que están aquí, porque nos despierta la creatividad, significa la antesala de la desigualdad para otros. Y lo que decía Kenny, con esto cierro esta respuesta. Nosotros tenemos Canal 6 y Canal 15 con un enfoque de televisión educativa. Ahí es donde hablo de la visión prospectiva. Ya las instalaciones estaban creadas en Nicaragua para las teleclases que dieron inicio hoy y que felicitamos al Ministerio de Educación y felicitamos al Canal 6 y Canal 15 por la iniciativa de poder llevar en el descanso intersemestral el reforzamiento escolar para todos aquellos muchachos que no tienen acceso al internet, porque también está la televisión comunitaria, está la radio comunitaria y ahorita mencioné algunos roles, algunas actividades, pero todas esas son actividades económicas de la economía creativa en cualquier parte del mundo. Y que en el caso de Nicaragua hoy estamos enarbolando como el modelo de economía creativa que está incentivando y estimulando a los emprendimientos en todas esas industrias. En este caso es la comunicación, son los medios. Entonces hoy estamos a través de las plataformas digitales, la televisión, la radio, pero enfoquémonos en la realidad, no pensemos en la radio con el gran alcance, el podcast, vayámonos a lo básico para no dejar a nadie por fuera. Entonces nuestra estrategia nacional de economía creativa con el protagonismo de las mayorías está llevando ese tipo de facilidades y acompañamiento a todos los grupos sociales del país. Y eso es algo creo que podemos destacar desde Nicaragua y que estaremos muy contentos de luego documentarlo y darlo a conocer a América Latina para que pueda ser una referencia y también recibir retroalimentación de cómo podemos ir mejorando para los próximos 5, 10, 15 años de procesos de desarrollo. También destacar los esfuerzos que se hacen desde el Tecnológico Nacional para también acercar un poco más el tema educativo y evitar también de repente no detener, por ejemplo, el ciclo educativo, el año escolar, que es algo muy importante, pues, porque se perdería la esencia, pues, de lo que es el sistema educativo. Y nosotros, por ejemplo, desde Campo Virtual, que es la plataforma en línea de estudios de INATEC, donde se dan cursos y carreras tecnológicas, carreras técnicas, tenemos alrededor de unos 17.000, 20.000 usuarios activos al día de hoy, que están llevando sus clases a través de este espacio virtual, que no depende también necesariamente de un espacio físico. Y los docentes también han tenido un gran reto, que es el hecho de modernizarse muy rápidamente, porque es todo un proceso, pues, es decir, no se puede de repente hacer un cambio de tajo, sino que lleva pues sus ligeros pasos, pero el reto del sistema educativo y a través de INATEC ha sido hacerlo en el menor tiempo posible. Igual empezamos a utilizar algunas plataformas de trabajo colaborativo en las que se inmersaron de inmediato y ahora, pues, por ejemplo, hasta de repente en espacios administrativos se usa, que no solamente para cosas muy educativas, pues. Entonces, esos esfuerzos también que de INATEC se hacen para fortalecer el tema de acercar la educación sin necesidad de estar en un espacio físico, dada la pandemia y dado que tenemos que ser resilientes ante este cambio tan inoportuno que nadie tenía planificado, entonces a la vanguardia también del tema de la innovación tecnológica y la educación en línea. Yo quisiera, Humberto, si me permite, y Amador, reforzar un poco ese punto, ¿no? Tú estabas comentando sobre el tema formativo, Humberto hablaba sobre el tema económico, algo fundamental que también está generando una serie de fenómenos importantes en este proceso, ¿no? Y fíjense cómo, si nos ponemos a analizar un poco,
desde hace un tiempo hemos venido impulsando el tema de la economía digital, ¿no? Humberto hablaba de la economía naranja, la economía creativa. Existe ya desde hace unos cuantos años los principios y las estrategias acerca de la economía digital, y que en este momento de pandemia, de una manera básicamente espontánea, rápida, drástica, tomó un protagonismo fundamental, porque los países que hemos tomado con mucha seriedad, caso nuestro, de nuestros países y varios también de la región, hemos tomado con mucha seriedad este tema del COVID-19, pues hemos tenido momentos ¿cómo se llama esto? De cuarentena exclusiva, de cuarentena radical, con el objeto de, proteger a nuestra población. Algo que, de alguna manera, si nos ponemos a contrastar modelos económicos en otros países, pues no han tenido una respuesta social que permita poder dar con toda esa cantidad de demanda de salud de toda la población. Entonces, en ese momento de cuarentenas radicales, toma un protagonismo fundamental la economía digital, porque el innovador, el emprendedor, cualquier ciudadano empieza a valorar esas herramientas digitales como un medio para poder llegar a conseguir colocar su producto en el mercado, darse a conocer. Entonces, muy probablemente, herramientas que en otro momento no estaban siendo usadas, ahorita tú ves a muchísima gente haciendo transmisiones en vivo, programas. Tú comentabas, Humberto, los podcasts que tuvieron un auge durante mucho tiempo, después como que bajaron, ahora vuelven otra vez. Y bueno, son esa serie de fenómenos que se están dando en la economía digital, que a nosotros nos gusta además darle ese carácter, esa acepción de la economía del conocimiento, porque básicamente plantea de que sin conocimiento compartido no es posible desarrollo humano colectivo. Y bueno, eso es un poco lo que nosotros venimos un poco planteando, de que con las tecnologías libres y liberadoras y el conocimiento libre al acceso de todos podamos avanzar colectivamente como sociedad, y eso evidentemente es sin duda el modelo inclusivo que nosotros estamos planteando. Bien, yo creo que ya se comieron la pregunta que les tenía, la verdad, pero quiero hacérselas de todas formas porque hay muchísimo de lo que hablar. Quería saber, nosotros, como decía Humberto, no solo en Nicaragua, pues, sino que también en Venezuela tenemos un modelo de proyección que no solamente va a reaccionar al momento de algo que suceda, sino que venimos construyendo un camino desde hace mucho tiempo, inclusive en el marco de la cooperación también. Muchas veces esto es un espacio de cooperación entre dos pueblos hermanos, y todo este tema de poder tener condiciones creadas previamente para asumir nuevos retos es algo fundamental, es algo que no puede perderse de vista. Pues el hecho de que hayamos construido, por ejemplo, una plataforma de innovación tecnológica o una plataforma de emprendimiento, de promoción de emprendimiento, el hecho de que hayamos podido también construir algunas condiciones no solamente a nivel muy pragmático, sino que a nivel social también, el hecho de construir el tema del pensamiento de que el emprendimiento es solamente en tiempos de necesidad, sino que más bien en tiempos de innovar y de llevar en paralelo a otras ciertas actividades económicas que puede tener un individuo, pues algo que puede ser de noche, algo que puede ser remoto, de fines de semana, etcétera, o de tiempos libres incluso. Entonces, todo este tema de la deconstrucción del pensamiento para que se dieran estas condiciones y que hoy los emprendedores y la gente innovadora en países como en Venezuela y en países como en Nicaragua tengan facilidades incluso a nivel del Estado proveyendo, el gobierno proveyendo planes de riesgo para evitar que colapse la economía y muchos retos que vamos a tener en el escenario post-pandemia. Entonces yo quería saber más a profundidad, desde la experiencia de ambos, qué acciones Venezuela y Nicaragua toman para poder tener modelos que aún sean resilientes y que además tengan resultados óptimos al momento de que atravesemos este lapsus de saber entender qué es lo que está pasando y luego poder entender qué es lo que va a pasar. ¿Qué acciones? Kenny. Sí, bueno, fíjate que esa pregunta es muy interesante, Amador, porque ha sido bastante curioso lo que en particular nos ha tocado vivir acá en Venezuela. No es secreto para nadie, Venezuela es un país bloqueado, un país sancionado. Cualquier cosa en Venezuela nos resulta
con mucha dificultad para lograr mantener los logros sociales que hemos venido desarrollando durante 20 años en Revolución, y cada vez se hace más complejo todos los procesos, sobre todo económicos, de importación de alimentos, de medicinas, de una serie de cosas que sin duda alguna, sin el apoyo de los hermanos en el mundo que tenemos, como ustedes y muchos países que han estado acompañando todo este proceso, hubiese sido muy complicado. Pero fíjate qué interesante, hay un logro importantísimo que ha tenido Venezuela, que nació hace unos cuantos años atrás con el presidente Nicolás Maduro, cuando lanzó una plataforma digital llamada Patria, ¿no? Esa plataforma digital al día de hoy tiene 20 millones de venezolanos. Estamos hablando de que nuestra población adulta son entre 19 y 21 millones de venezolanos. Nuestra población total ronda los 33 millones de personas. Esas 20 millones de personas están en la plataforma digital Patria, que mantiene una interacción permanente entre gobierno y ciudadano. Eso permite conocer en tiempo real, creando un mapa interactivo que permite tener el termómetro social de cuáles son las necesidades más urgentes de nuestra sociedad, pero además por sectores, por regiones, por grupos etarios, atender a las madres, atender a los enfermos, atender a los universitarios, atender a la juventud. Esta plataforma digital ha sido realmente una bendición en tiempos de pandemia, porque nos ha permitido hacer, por ejemplo, algo maravilloso y que a muchos países quizás les ha costado, que es hacer un autodiagnóstico, algo básico, sencillo, pero elemental, que te permite como gobierno tomar decisiones muy rápidas a través de estos canales digitales. Entonces, el presidente desplegó un autodiagnóstico a los 20 millones de venezolanos a través de la plataforma Patria, y muy rápidamente obtuvimos en el territorio cuáles eran los casos de contagio que inmediatamente fuimos a atender en el territorio. Cosas como esas nos ha permitido, han sido como la estrategia clave de poder contener esto a raya. No, por ejemplo, lanzar una política pública generalizada sin tener el detalle preciso de la localidad. Eso es algo que sin duda alguna nos ha permitido avanzar muchísimo. Pero a través de la plataforma Patria también se encuentran otras plataformas digitales aliadas que nos han permitido también tener un avance interesante. Por ejemplo, hoy en día, cuando el contagio es muy sencillo, no solamente a través de la cercanía física, sino, bueno, si yo te paso una tarjeta de débito para pagar en un comercio y yo estoy contagiado o la persona que me atiende está contagiado, pues ya, la tarjeta de débito es el transmisor del virus. Entonces, bueno, vuelve nuevamente el tema digital. ¿Por qué no hacer uso de las plataformas digitales que no tenga que ver con el dinero, el papel moneda o las monedas o las tarjetas de débito? Entonces, bueno, nuevamente Venezuela ha tenido que desarrollar esas plataformas. Hoy en día nosotros tenemos un sinfín de opciones para plataformas de pago digital independientes, soberanas, que nos permiten aislarnos de todo eso. Y bueno, ha sido realmente de muchísima ayuda, ¿no? Y bueno, como esto han surgido una cantidad importantísima de innovaciones, no solamente desde la mirada gubernamental, sino a través de los innovadores y científicos del país, que se han generado una cantidad enorme de propuestas, desde plataformas digitales hasta robots con hardware libre para determinadas cosas y situaciones y evitar el contagio humano. Entonces, bueno, ha sido dentro de lo complicado de la pandemia, ha sido también sorprendente ver cómo el ingenio y la creatividad van saliendo para el desarrollo de tecnologías para esta situación. Humberto. Sí, yo creo que algo que hay que plantear bastante claro es que la formación estructural que te facilita poder asumir desafíos, cambios bruscos, desde el manejo emocional hasta el acceso a la información, pero también la posibilidad de acceder al uso de ciertas herramientas, muchas de estas son gratuitas,
Lo único que tenés que pagar para usarlas más tiempo, en el caso de Zoom, entre otras, pero hay otras que están al alcance de la mano. Literalmente en el celular ya puedes tener una sesión de reunión a través de WhatsApp y otras que están ahí. Y bueno, imagínate ahorita esto como corta, estamos haciendo un adelanto gigantesco. Ahorita de aquí a octubre, noviembre para Hackathon 2020. Pero elementos como esto, en los que si nosotros no trabajamos desde la parte de la formación educativa, por ejemplo, desde la formación en la casa, cómo enfrentar estas situaciones, no importa cuánta tecnología pueda haber, no importa cuántas herramientas y plataformas puedan existir, probablemente no todos vayamos a responder de la misma manera. Entonces, creo que es importante mencionar algo. Estamos hablando en los mismos términos y el mismo idioma, Kenny. Porque la economía del conocimiento y digital, en el caso de Nicaragua, recién discutido y construido en 2019 con apoyo de organismos internacionales, logramos identificar cómo estamos en cuanto a economía del conocimiento digital y cómo la estamos utilizando para el tema económico del emprendimiento, de la educación y demás. Y hoy, adicionalmente con los índices de complejidad, índices de competitividad, entre otros instrumentos, se hizo un mix de métodos, el gobierno hizo un mix de métodos, pero además hicimos un ejercicio en caliente, un mecanismo de consulta rápida y retroalimentación utilizando las herramientas con protagonistas de ciertos sectores y actividades económicas para tener en caliente una retroalimentación de un proceso de formulación de política. Eso es innovación para el gobierno y para la gente, porque no estás preparando un instrumento de política que te va a salir como un tiro al aire, sino que va a ser un tiro de telescopio. Entonces, eso nos permite a nosotros poder combinar esos elementos. Entonces, en la medida que nosotros nos mantenemos en posición, rodilla en tierra, Kenny, empezamos a ver hacia dónde hay que dirigir la atención, el enfoque estratégico, y utilizamos esas herramientas. Y por eso es que nosotros nos referimos mucho al tema del modelo de economía creativa, porque hoy ya dejó de ser un temor el tema de la automatización, de la inteligencia artificial, que venía tomando, se venía formando como una bola de nieve y entonces estaba poniendo en peligro los trabajos. En peligro los trabajos lo hizo COVID-19 antes de que empezaran los robots a tomar nuestros puestos de trabajo. Y hoy son una opción para poder ser resilientes. Pero además de eso, ¿cómo nosotros nos articulamos para que existan ese tipo de plataformas que me parecen geniales? Sería un buen tema de desafío, Alexander y los compañeros de Hackathon, para poder definir los desafíos del Hackathon 2020. Pero además de eso, hoy tenemos otras oportunidades. Son dos. Los desafíos son tan reales hoy que no podemos seguir haciendo desafíos pensados en Kuwait, en Canadá, sino en Nicaragua, en base a lo que hoy demanda la sociedad, el comercio, la educación, la salud y demás. Pero además de eso, ¿cómo hoy estamos aprovechando estas plataformas y la tecnología para acelerar los mecanismos de cooperación? Porque hoy empieza a informalizarse de alguna manera. Tuvimos un acercamiento con una plataforma colombiana que nos está haciendo una oferta maravillosa para uso de una plataforma que permita a las industrias culturales y creativas que han tenido un golpe enorme, gente que no se puede presentar en los espectáculos porque la gente no está llegando, no se están agrupando, el turismo no está circulando, a pesar que tenemos abierta nuestra frontera, pero existe una realidad con ciertos sectores muy particulares, ¿no? Porque no existe esa rotación de personas, mucho menos demanda de sus productos y servicios. Pero entonces, ¿cómo hacemos para utilizar esas herramientas? Hoy existe una posibilidad de que un artesano pueda elaborar 15 piezas, hace una pequeña exposición virtual y utilizas el pay-per-click. O sea, visitas y él monetiza. Pero esa es una herramienta que ya vos ponés y que tiene un emprendimiento con fin social. Entonces, date cuenta cómo hoy el informe del Banco Mundial del 2019 sobre la naturaleza cambiante del trabajo, hoy acelera más todavía esa naturaleza cambiante o la dinamiza más. Entonces, ¿cómo hoy esas plataformas, que son muchas de ellas, sus aplicaciones son desconocidas? Cuando hablo de aplicaciones es cómo la puedo usar, cómo utilizo yo una plataforma
en la que puedo acceder a una clase exclusiva, un masterclass o una exposición de una pintura o una pequeña exposición de un museo comunitario y que en Colombia, que en Perú, que en Venezuela, que en Cuba, que en Estados Unidos me visiten y yo estoy ganando alrededor de eso. Pero además de eso, ¿cuáles son las tendencias hoy en la medida que algunos estamos en confinamiento y otros en que la economía tiene un ritmo bastante pausado? Existen al menos 4: el coworking, el crowdfunding, el crowdsourcing y la economía colaborativa. Muchos de estos términos son muy complejos para explicar, pero son realidades que hoy mismo estamos viendo. Cuando hablamos de la cocreación, estamos hablando de las tiendas colectivas, estamos hablando de mucha gente uniendo grandes disciplinas para poder sacar un producto en particular. Estamos viendo negocios de camisetas que hacen una convocatoria para diseñadores gráficos y entonces hacen un concurso. El que ganó, porque hicieron una votación colectiva a través de redes sociales, el que obtuvo el diseño más votado, ese es el que gana. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás conectando directamente con el que te va a comprar la camiseta, porque él votó por ese diseño. Y si ese diseño ganó, yo lo voy a comprar. Pero además de eso, el emprendimiento dedica un 10% de la venta al diseñador ganador. Ahí les di la piedra a los emprendedores que pueden agarrar eso. Total. Pero además el crowdfunding, aquí en Nicaragua ya lo habíamos hecho, con el intento de golpe de Estado de 2018 en la ciudad de León. Hubo un restaurante que abrió un espacio para recibir donaciones para mantener la nómina de sus colaboradores. Recibió tanto dinero que lo que hizo fue al final cerrar, pero iba a reinvertir en 2020. Anunció la reapertura para 2020 y ¡tum!, le cae el COVID. Pero bueno, ahí entonces donde viene la necesidad de tener nuevos paradigmas. Y aquí cierro esta intervención. Podremos tener todas las herramientas posibles al alcance, pero si no existe un cambio cultural, un cambio paradigmático en los tomadores de decisión y en los implementadores de políticas, de cambios y transformaciones, ahí van a estar, porque estas herramientas ya estaban aquí. Esto lo pudimos haber hecho hace 5 años, Kenny, pero no, lo hicimos hoy porque hoy existe la posibilidad de poder hacerlo. Pero entonces, recientemente vengo de una reunión con los gobiernos locales en donde se dijo: avancemos a la automatización de los procesos para facilitar que la población pueda hacer sus trámites más rápido. O sea, hay voluntad política para eso. Y a través del Programa Nacional Nicaragua Creativa, desde la Comisión Nacional de Economía Creativa, y este es un pequeño comercial, Kenny, para cuando vengas de nuevo, vamos a tener unos resultados espectaculares que esperamos compartir. Ya lo hicimos con el ministro de Turismo venezolano, y te lo compartimos ahora. Estaremos apuntando hacia 11 temas estratégicos en donde el tema del comercio electrónico es fundamental. Activar pasarelas de pago, facilitar los trámites hacia las personas, simplificarlo y hacer de que los emprendimientos puedan resurgir en aquel caso que ahorita estén en pausa, o crear nuevos emprendimientos, y eso va a activar económicamente, muy dinámicamente a la sociedad. Tenés que tomar en cuenta, Kenny, que en Nicaragua la realidad es que de cada 10 empresas, 9 son MIPYME. Entonces tenemos una tarea urgente que desarrollar en nuestro país de cara a eso. Y aquí están estos jóvenes que van a ser los futuros emprendedores. Vos sos un emprendedor. Yo en algún momento creo que voy a emprender algo después, cuando dejemos el servicio público y el deber con la patria. Y vamos a tener esas herramientas para desarrollarlo, y probablemente después de COVID-19, ahí salió ya que viene una gripe porcina que va a tener el mismo comportamiento que el COVID. Entonces vamos a ir de desafío en desafío, de pandemia en pandemia, y si no es Estados Unidos bloqueando a Venezuela, probablemente puede pasar cualquier cosa en cualquier parte del mundo, pero eso no nos puede detener. Y eso es lo que quiero resaltar aquí. Entre Venezuela, el ALBA, y que hoy están reuniéndose en estos días para poder enfrentar de manera colectiva, interdependiente, complementaria, esta situación, es lo que también nos permite, desde el punto de vista moral, social, político, ideológico, hacer frente por un compromiso que tenemos con nuestro pueblo. Y discúlpame que haya metido estos temas, pero es que hoy ya estamos en 1 de julio.
Estamos a 18 días de celebrar el 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista y en el compromiso que nosotros reafirmamos este día es que vamos a seguir acompañando a nuestro pueblo en cada uno de los desafíos que tengan para ser los labradores, los obreros y ellos los arquitectos de su propio destino. Creo que estoy Mira, en acuerdo con ambos. Kenny, ¿tenés alguna participación? Sí, porque después de semejante exposición de Humberto, pues no me puedo quedar callado. Tengo muchas cosas que decir. Mira, ustedes son más que emprendedores, ustedes son catalizadores del emprendimiento nicaragüense, que además tienen a bien compartir con el mundo, con los países hermanos, a través de estas plataformas, a través de INATEC y a través del gobierno de Nicaragua, ¿no? Yo, con las cosas que ha dicho Humberto, pues me quedan muchas ideas que son necesarias ponerlas sobre la mesa y es precisamente eso, ¿no? Vamos hacia un aceleramiento, ¿no? Un proceso acelerado de transformación digital, pero ¿cuál transformación digital? ¿Cuáles son esas tecnologías? ¿Cuáles son esos principios? ¿Será que en realidad, si no ponemos atención a esto, vamos caminando quizás un poco ciegos hacia un estadio que no va a favorecer necesariamente a nuestros pueblos? Yo creo que hay algunos elementos que vale la pena dejar también para nuestra audiencia que está allí escuchándonos a través de todas estas plataformas, y es como también este proceso ha sido aprovechado por las grandes transnacionales tecnológicas para, dejar en un escenario totalmente, diría yo, orwelliano, ¿no? De control, de subyugación de todos estos usuarios a través de plataformas digitales o tecnologías que no nos permiten liberarnos, sino que simplemente nos van dejando como meros usuarios o meros compradores o consumidores de tecnología, ¿no? Quiero dejar esa reflexión porque, bueno, hemos visto fenómenos que nos llaman a la reflexión, cosas que en este momento está haciendo Facebook, está haciendo Google, está haciendo, bueno, todas las transnacionales con la excusa de poder quizás brindarle una mano a los gobiernos y a ayudar a los ciudadanos, pero que es un golpe durísimo a la privacidad. Los que tengan un teléfono con Android pueden ver perfectamente en la configuración cómo ya hay unas pequeñas aplicaciones que nunca te pidieron una autorización de ningún tipo a ti como usuario, pero que ya están instaladas para poder detectar tu ubicación y compararla con la ubicación de los demás dispositivos y poder georreferenciar los contagios que hay en el territorio, en el mundo, y poder informar si los gobiernos autorizan a que le llegue una notificación a la persona diciendo que tantos kilómetros a la redonda hay una persona con contagio de COVID-19. Esto suena muy bonito, pero es un golpe a la privacidad muy duro porque no se está respetando el derecho que tenemos nosotros sobre el uso y desarrollo de esa tecnología que cada vez impacta más nuestra cotidianidad, nuestra sociedad. Entonces, lo que quiero dejar con esto sobre la mesa es que el único camino que nos va a llevar a nuestra independencia, nosotros también estamos a 4 días de celebrar nuestra independencia nacional, y el único camino que nos va a llevar a eso en un mundo globalizado, en un mundo digitalizado, en un mundo internetizado, son las tecnologías libres y soberanas. Por eso yo celebro con muchísimo orgullo, y nosotros acá en Venezuela estamos sumamente contentos con toda la iniciativa que ha tenido INATEC y el gobierno de Nicaragua para el Hackathon de Nicaragua, que intenta precisamente atacar eso, ¿no? Es desarrollar nuestras propias tecnologías, es empoderar a nuestra juventud de ese conocimiento necesario para poder nosotros avanzar en ese sentido, ¿no? Y no quedarnos, insisto, en el mero uso de esas tecnologías. Quería comentar otra cosa que ha sucedido también, que es muy interesante, y son 2 elementos que hemos venido insistiendo durante muchos años y que este momento de pandemia aceleró radicalmente. Número 1, el software libre o el software público desde la mirada del Estado, ¿no? Que toda la inversión pública que vaya destinada a la tecnología
no puede quedar como una tecnología privativa, cerrada y acotada solamente a unos pocos ciudadanos. Debe ser tecnología libre, liberadora, que permita que precisamente se genere esa cantidad de conocimiento, de desarrollo, de innovación. Entonces, hoy, en medio de la pandemia, los gobiernos del mundo se han tenido que dar cuenta de que el software libre y el software público son importantes para no dejar nadie atrás. Creo que Humberto decía un poco eso, el tema de la desigualdad. ¿Cómo avanzamos juntos? Porque maravilloso que Venezuela tenga una plataforma patria y maravilloso que Nicaragua tenga canales de educación para toda la población y una plataforma maravillosa que es INATEC, pero ¿cómo tratamos de que en el marco del ALBA, por ejemplo, podamos hacer estos planteamientos y que podamos avanzar de una manera colectiva, creativa y juntos, ¿no? Que no dejemos nadie atrás? Entonces, han empezado a darse cosas muy interesantes, es que gobiernos están compartiendo tecnologías para coadyuvar a este tema del COVID-19. Hay un montón de chatbots, por ejemplo, se están compartiendo, plataformas de autodiagnóstico y un sinfín de tecnologías que naturalmente están saliendo como producto de esa cooperación. Entonces, ese es un elemento importantísimo, el software público para atender las necesidades de nuestra población desde la mirada tecnológica como un bien público. El segundo elemento tiene que ver con los datos abiertos, cosa que también venimos insistiendo de hace muchísimo tiempo y que en este momento de pandemia mágicamente todo el mundo comenzó a compartir datos abiertos de las situaciones de contagio de los países. Es común ver los mapas en tiempo real de todos los países y cantidad de contagios, cantidad de recuperados, por sectores, por estados, por grupos etarios, y una cantidad impresionante de datos abiertos que antes hubiese sido complejo armar, pero que ahorita está siendo natural publicar esos datos porque es la única forma de tener un termómetro mundial colectivo y poder avanzar en soluciones globales. Entonces, creo que estos elementos, nuevamente, son procesos que plantea la economía digital, el gobierno digital, y que en este momento de pandemia y de resiliencia nos obligan a acelerar como gobierno, como ciudadanos y como emprendedores. La verdad es que sí, todo lo que han dicho estoy completamente de acuerdo. O sea, no, creo que, salvo algunas cosas que Humberto dijo, podría objetar, pero creo que estamos en la misma sintonía. Ahora, queremos para terminar hablar sobre algo que está aquí en la palestra y nosotros estamos haciendo un pequeño ejercicio desde Hackathon Nicaragua, que era lo que te comentábamos, Kenny, la vez anterior que estabas por acá, que íbamos a desarrollar un programa de incubación de startups tecnológicas. Ya está en marcha, lleva 2 ciclos de Scrum desarrollando productos a través de algunas metodologías que también hemos utilizado aparte de Scrum. Y bueno, tenemos 4 equipos que están incubándose para convertirse en los próximos emprendimientos de base tecnológica en Nicaragua. Desde Hackathon Nicaragua hemos desarrollado este programa de incubación completamente virtual, con presencia en 4 departamentos del país, que no es poco, pues, y son muchachos que están completamente dispuestos a enfrentar los retos y los desafíos. Y este programa de incubación, como decíamos anteriormente, no estaba contemplado ni siquiera un plan de riesgo ante una pandemia mundial, por ejemplo. O sea, cuando lo hablamos en noviembre, solo decíamos, vamos a hacerlo porque es una necesidad. Pero hoy en día, esta proyección que nosotros tuvimos desde hace un par de años está dando frutos en medio de un momento difícil en el que sería complicado, por ejemplo, reunirnos físicamente, etcétera, pero lo hemos estado haciendo y desarrollando de forma virtual con muy buenos resultados. Las aplicaciones ya están hacia la mitad. En agosto de este año vamos a tenerlas completamente listas. Vamos a preparar un evento bastante grande para presentar no solo las aplicaciones desarrolladas en Hackathon, sino también otras aplicaciones desarrolladas a nivel de Nicaragua y otras plataformas que han surgido por la necesidad del COVID. La pregunta acá es, hablando de los emprendimientos tecnológicos, ¿qué escenario van a recibir estas startups en un mundo post-pandemia? El tema de la alfabetización digital, el tema de la transformación digital también, no solamente en personas que desarrollen tecnologías, sino quienes las consumen también, para poder resolver este tipo de desafíos que estaban planteados desde hace bastante tiempo y que ahora van a tener, por ejemplo, aplicaciones para resolverlo.
se han acercado, por ejemplo, algunos usuarios finales, emprendedores, etcétera, a los equipos para dar su retroalimentación en cada uno de los sprints. Eso ha sido bastante enriquecedor porque es algo que se está construyendo en caliente, no es que se está haciendo así frío, pues, sino que son las mismas personas que van a ocupar la aplicación diciendo cómo deberían ser. Entonces la pregunta es esa, ¿cómo o qué escenario van a encontrarse estas startups en un mundo post-pandemia? Vamos a darle la palabra a Humberto y después te la damos a vos, Kenny, para cerrar. Bueno, Vale. esto es como cuando descubriste que pudiste transformar el cacao en chocolate y de repente diste a probar a muchas personas alrededor de la calidad de tu chocolate y te convertiste en uno de los proveedores más importantes porque además tenés esa calidad, tenés ese conocimiento, desarrollaste esos procesos y tecnologías. Básicamente lo mismo podríamos decir hoy en cuanto a la transformación de ese conocimiento de los muchachos, de esas habilidades en cuanto al tema de la programación, el desarrollo, pero cómo también vinculamos la multidisciplinariedad. Porque hoy podremos tener programadores, desarrolladores, diseñadores y tal, pero cómo hacer que estos jóvenes puedan insertar el modelo de negocio para hacer atractivo una aplicación, una plataforma o cualquier producto tecnológico a personas que puedan consumirlo. Esto es otro tema que tiene que ver con el tema de los cambios de paradigma. ¿Cómo hacer de que de nuestros países, con pequeñas expresiones que se van dando, puedan ser atractivos hacia fondos de riesgo, por ejemplo? Quiero mencionar un caso. Kobe Bryant falleció hace unos meses y una de las cosas que se publicaron en las noticias fue los millones que tenía dirigido de su capital, de otra cantidad de millones, solo para fondos de riesgo. Es decir, que tus principales inversionistas no son los gobiernos, podrían serlo, pero no son los únicos. Podrían ser gobiernos, podrían ser empresas, pero hay personas que están dedicando parte de su capital a esos fondos de riesgo. A como puede haber un colectivo de financistas para hacer un crowdfunding que crean en estos 4 startups de base tecnológica, o los startups, pues, para Nicaragua. ¿Cómo conectamos con el mercado? Entonces, bueno, ok, vine, aprendí todas estas metodologías, hicimos todos los ciclos, pasamos los sprints, llegamos y comenzamos a decir, bueno, aquí tenemos los primeros 4 startups que son producto de la plataforma Hackathon. ¿Hacia dónde van a dirigir entonces ahora ese producto? ¿A quién atraen para poder invertir o coinvertir o para utilizarlo? ¿Cómo nos combinamos con aquellas instituciones que podrían estar requiriendo de esa tecnología? Entonces, eso te lleva a que, bueno, tengamos que tomar en cuenta otras multidisciplinas para poder insertar los modelos de negocio en ese tipo de productos que pueden ser altamente atractivos, pero ¿cómo hacemos para que los muchachos trasciendan a eso? Y esto es tan potable, es tan importante que deberían de trascender hacia plataformas regionales, por ejemplo, en donde los muchachos puedan, como hacen los artesanos hoy, poniendo en un e-mall, en una tienda virtual, un centro comercial electrónico, una pieza artesanal, un bolso, un producto en particular, también hacerlo con este tipo de productos y servicios tecnológicos. Entonces creo que eso deberá de ser otro salto que deben de dar, de hacer las comunidades particularmente, porque las comunidades de repente se convierten como autosostenibles, son tan importantes, tan dinámicas, que pueden crear esos mecanismos. Yo quisiera destacar ahorita, el día de ayer compartimos una publicidad del proyecto CARSIP, el proyecto CARSIP que tiene el Instituto de Telecomunicaciones y Correo en Nicaragua, Kenny, sobre un taller o un curso de emprendimiento para emprendedores tecnológicos, totalmente gratis. Es decir, esas oportunidades que hay para que los muchachos que aún no están en ese mapeo de INATEC puedan de repente decir, ok, me interesó tanto, estuvo muy bueno el curso, ahora ¿a dónde lo desarrollo? Aquí tenés la plataforma Hackathon a través del INATEC, pero además a través de otro tipo de actores de la comunidad que pudiesen también conectarte con eso. Y eso tiene mucho que ver con el enfoque
que desde la sociedad y el gobierno orientemos hacia el tema de empleabilidad y que además sean sostenibles, porque ahorita ese es otro de los temas. ¿Cómo hacemos que este tipo de negocio, de que estas pymes, que estos emprendimientos, los startups sean sostenibles? Entonces eso es algo que tendremos que ir asimilando, estudiando y analizando para que alrededor de nuestra realidad, pero también una realidad regional y cada vez más global, podamos llevar a estos muchachos hacia ese nivel. Y aquí estamos hablando de jóvenes del interior del país. No solamente están concentrados en la capital, o sea que existe un potencial enorme en la juventud de hoy y por eso también felicitamos esas decisiones que se han tomado en años anteriores. Los centros de innovación, por ejemplo, abierta, se han estado abriendo en las comunidades, en las regiones del Caribe. Este año estaba previsto abrirse otra en Estelí y León, en el norte y occidente del país. No se están concentrando en la capital. Entonces eso también despierta eso y eso abre el interés para que estas startups puedan tener un mercado cada vez más abierto, que puedan permear y que pueda crear el interés para que las personas puedan también utilizar este tipo y no tengamos que optar por lo que menciona Kenny, las aplicaciones de las transnacionales. Hoy vemos, de repente se le antojó a Mark Zuckerberg quitar la aplicación para monitoreo de visitas en tu tienda y de repente desapareciste del mapa. ¿Para qué? Para que evitar los contagios, porque ok, perfecto, tenía un fin bastante de beneficio, bastante positivo para la salud, sin embargo, desapareciste y tal vez viniste, hiciste una inversión y estabas utilizando esa aplicación y de repente se la quitó. Por eso es que optamos también por eso, ¿verdad? Que debe ser una ventaja para los desarrolladores. Redes sociales versus páginas web, sabiendo de que hay cierto nivel de propiedad, ¿no? Del dominio y todo eso. Entonces, son algunas de las cosas que hoy los que somos consumidores de la tecnología debemos de alfabetizarnos para poder tener una demanda más culta, más tecnológica y más adecuada para poder conectar con el que está produciendo y el que está creando. Bien, Kenny, creo que estás entusiasmado ya para participar. Sí, por supuesto. Mira, este señor que está acá, no sé si lo ven, dijo que si quieres resultados distintos, haz cosas distintas. Y yo creo que esta situación nos obliga a hacer las cosas distintas, ¿no? Además, es una oportunidad maravillosa porque, como hemos dicho a lo largo de esta actividad, se han estado generando una cantidad importantísima de fenómenos que ponen como protagonista al conocimiento y la tecnología para satisfacer necesidades de la sociedad. Es decir, estamos en una oportunidad maravillosa para poder empoderar a nuestra gente, a nuestro pueblo, a nuestros emprendedores con la tecnología necesaria para avanzar en sus procesos de desarrollo individuales o colectivos. Entonces, nosotros insistimos en que hay que pensarse bien los siguientes pasos que nosotros vamos a dar, porque para no... Es decir, yo creo que nosotros deberíamos respondernos a la pregunta de qué pasa o cómo vamos a estar nosotros después de, bueno, la pregunta que hacías, Amador, la pospandemia. ¿Dónde vamos a quedar parados nosotros en la pospandemia? ¿Qué vamos a tener como resultado de haber tenido, bueno, todas estas condiciones que son distintas para todos? Acá en Venezuela, por ejemplo, les ha tocado a los padres, a las madres, a los representantes, acompañar el proceso educativo de sus hijos en conjunto con todas las plataformas digitales que se están dando para la persecución académica. Eso ha sido un reto enorme para los padres, tener que estar bueno, todo el día acompañando todas estas tareas y toda esta formación de sus hijos. Una cosa además hermosísima, maravillosa para todos. Pero bueno, como eso se abre un sinfín de elementos. En el asunto de economía, por ejemplo, aquí en Venezuela particularmente se ha exponenciado el tema, evidentemente, como en casi todos los países, de las entregas a domicilio, ¿no? Cosa que quizás antes no era tan popular aquí, ahora
hay una cantidad de emprendimientos enorme de entregas a domicilio con todos los protocolos de bioseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso también el desarrollo de un montón de aplicaciones nacionales, soberanas, independientes, de emprendedores, para todo el tema de comercio electrónico. ¿Cómo hace, por ejemplo, un restaurante que estaba acostumbrado a recibir gente en el local, cómo hace ahora para ofrecer un menú a través de un canal digital y tener interacción con 20, 30, 40, 50 personas al mismo tiempo a través de un canal digital sin colapsar, ¿no? Entonces son desafíos, son retos. En el tema del desarrollo de software, por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos que apuntar muchísimo a dos cosas fundamentales, o digamos tres. Una que para nosotros está siempre presente, que es el uso y desarrollo de las tecnologías libres. El otro tema es la usabilidad. Creo yo que en este momento tenemos que enfocarnos muchísimo en que todos los desarrollos de software tengan esencialmente un componente de usabilidad, porque estamos teniendo una avalancha nueva y enorme de nuevos usuarios que no son nativos digitales, son nómadas digitales y que requieren de aplicaciones que sean muy intuitivas, que sean muy sencillas de usar para cualquier proceso de cotidianidad, sea un proceso formativo, sea un proceso económico, sea de lo que sea, ¿no? Entonces el tema de la usabilidad. Y junto con él, un tercer elemento que es la adaptación, que también es una clave del gobierno digital. Tiene que ver con la customización o la adaptación de los servicios a las necesidades particulares del consumidor o en este caso del ciudadano. ¿Cómo yo puedo establecer un servicio digital, una tecnología que pueda aprovechar la idiosincrasia, las capacidades, las virtudes, las necesidades de cada usuario en particular? Y esto es un reto bien interesante, pero que no es imposible. Para eso usan las transnacionales todos los datos que nos sacan de alguna manera. Para nadie es un secreto que si yo digo 3 veces celular, me van a comenzar a aparecer publicidad de celulares nuevos y cualquier cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo nosotros usamos esta digamos, tecnología? Porque yo siempre digo que la tecnología tiene esa dualidad de poder oprimir o destruir o construir y edificar procesos de desarrollo social y colectivo. Entonces, ¿cómo nosotros usamos esa tecnología precisamente para los procesos que a nosotros como modelo nos interesa construir y desarrollar? Creo que ahí hay un elemento importante que nosotros debemos además servir como catalizadores para que esa nueva juventud que comienza a erigirse y a aprender de esta nueva tecnología comience a usar esa arma poderosísima para los propósitos que estamos estableciendo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tener para las conclusiones 5 minutos para cada uno, pero 5 minutos. 5 minutos. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, está difícil, pero estamos de acuerdo. Bien, empezamos con Humberto. Bueno, no, yo quisiera cerrar mi intervención agradeciendo y felicitando al Instituto Nacional Tecnológico, a los compañeros de Hackathon. Yo creo que en 3 años hemos visto una demostración de la evolución, de la aceleración que ha tenido una institución como INATEC. Yo quiero destacar algo muy importante, porque se ha dicho mucho y probablemente sigamos hablando en otros aspectos, pero creo que es importante mencionar sobre cómo nuestros países hoy se están insertando en esta nueva dinámica, haciendo frente a los nuevos desafíos, y es precisamente por plataformas como esta. Después de esto, en Nicaragua son muy pocas, y muchas de ellas están haciendo su desarrollo para hacerlo hacia afuera. Ya es un fin meramente comercial, pero cuando hablamos ya de la creación de las capacidades para podernos insertar en la normalidad de la tecnología con un desarrollo hiperacelerado en los últimos 20 años, del 2000 para acá. Pero además de cómo podemos estar haciendo frente, cómo hoy podemos estar hablando de startups en Nicaragua, de los bootcamps digitales desde el año pasado, de los ideatones y muchas herramientas, y de la Red Nacional de Mentores, que hoy venía hablando con
una compañera del Ministerio de Economía Familiar de cómo podemos ya ir articulando, porque vamos a tratar de tener un Zoom de capacitación solidario con Panamá, es decir, cómo estamos viendo esto precisamente por la existencia de estas plataformas. Entonces yo quisiera cerrar mi intervención reconociendo la importancia que tiene y el valor estratégico de este tipo de plataformas y la importancia de que los jóvenes, los que nos estén viendo en esta transmisión o los que nos vayan a ver en el reprise, En el podcast. puedan aprovechar estas plataformas, que son además gratuitas. Que son gratuitas y que lo único que van a tener que poner a cambio es la voluntad, la disciplina y la constancia. Pero además de eso, poder abrir un poco más los ojos. Ahorita estábamos viendo, recientemente Apple, el iPhone ya sacó la versión beta de la versión 14. Es una oportunidad para los desarrolladores. Ahí es donde los muchachos deberían de estar probándose, venir y crear uno para ver qué tal sale, para que en septiembre pueda verse alguna aplicación nuestra ahí que de repente pueda ser potable, particularmente para los emprendimientos chiquititos, aquellos que no tienen mucha visibilidad, pero además que puedan incluso conducir cambios aquí en Nicaragua a partir de aplicaciones ya existentes, por ejemplo, para mejor ubicación, para mejor proyección de los emprendimientos, pero además de todo lo que Nicaragua puede ofrecer como destino. Ahora estamos hablando del destino turístico seguro o bioseguro. ¿Cómo podemos integrar esos elementos para que desde los desarrolladores, desde los jóvenes, desde los hackatones, puedan hacer cambios y proponer también esos cambios paradigmáticos en nuestro país? Yo quisiera cerrar entonces siempre reiterando nuestro agradecimiento y felicitar al INATEC, al equipo Hackatón por esta iniciativa, y esperamos que esta sea la primera de muchas. Luego vamos a tener un comeback nuestro para que los compañeros del Hackatón nos acompañen en otras que vamos a hacer, Kenny, y a lo mejor te unís ahí sobre transferencia tecnológica vinculada a la innovación para los emprendimientos. Lo vamos a hacer con hermanos de Colombia, de México, e incluso ahí algunos norteamericanos que se han sumado, que tienen el corazón más latino, aunque estén en Estados Unidos, y que quieren compartir con Nicaragua y América Latina sobre cómo hacer frente cada vez mejor, de manera más efectiva, a desafíos como estos. Creo que lo logré en 5 minutos. 4:35. Kenny. Sí, bueno, no, creo que en definitiva este momento no puede pasar desapercibido. Creo que hay, dentro de todas las complicaciones que supone un tiempo de pandemia, que además es inédito para nuestra generación, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos más herramientas que otras generaciones para hacerle frente a esas dificultades, y no debe pasar desapercibida la oportunidad de poder transformar positivamente a través de las tecnologías libres, liberadoras, las tecnologías digitales, positivamente la sociedad. Yo creo que nosotros tenemos ese desafío de cómo poder tener ese tino, esa inteligencia social, colectiva, de poder mirar esas transformaciones desde la mirada tecnológica, pero ver cómo impacta positivamente la sociedad. Hay un sinfín de cosas que pueden analizarse para eso. Creo que Humberto tocaba varias de estas. El tema de la multicanalidad, la omnipresencia que te ofrecen las tecnologías digitales, creo que es un asunto que se puede explotar muchísimo en este momento, y que nos va a permitir sin duda hacer una aceleración importante en esa transformación. Yo me uno a las felicitaciones de Humberto hacia todo el equipo de INATEC y del Hackatón. Desde acá de Venezuela nos sentimos sumamente orgullosos de que hermanos nuestros en Nicaragua estén con esa mirada puesta en el horizonte del emprendimiento, de la innovación, con tanta claridad en los principios, en los preceptos que en definitiva marcan todas las acciones que ustedes están llevando allá en Nicaragua, y que definitivamente comienzan a configurar un futuro hermosísimo y prometedor para la juventud nicaragüense.
Celebramos también además que siempre mantengan en ese accionar la colaboración que podamos hacer desde los países hermanos. Creo que eso es clave. Nunca va a ser igual el avance que podamos hacer juntos en colectivo a los pequeños avances que podamos hacer individualmente. Esta es una clave del desarrollo tecnológico. En estos días estamos haciendo como un repaso de los grandes avances tecnológicos. Decíamos que, bueno, antes esos cambios, esas transformaciones eran a más largos plazos, ¿no? Cada 30, cada 50 años había un hito importante en el desarrollo de las tecnologías. Ahorita es muy corto, ahorita cada 2, 3, 4 años sale un nuevo hito que impacta nuestra sociedad, que impacta nuestra cotidianidad, y ahí es clave cómo nosotros no nos seguimos viendo como consumidores, sino como desarrolladores. Tú me pides, Amador, una conclusión, yo te diría emprendimiento local. Creo que esta es la oportunidad para el emprendimiento local, para la innovación, para el desarrollo de tecnologías desde una mirada local, pensar globalmente, actuar localmente, identificando cuáles son esos procesos que podemos transformar, y definitivamente yo creo que el protagonista en toda esta historia es la juventud, es el conocimiento, es la innovación. Y plataformas como el Hackathon Nicaragua, el Hackathon Venezuela, INATEC y todo lo que ustedes están haciendo allá son definitivamente importantes para esto que se está desarrollando. Bien, muchísimas gracias. Ha sido un honor, un placer haber compartido con ustedes dos nuevamente. Esperamos que no sea la última, como bien dijiste vos. Yo creo que a pesar de que terminemos la transmisión en vivo, el Jitsi va a quedar por aquí para que platiquemos unos minutos más, porque no nos dio para el tiempo de Facebook Live hablar todo lo que íbamos a hablar. Igual hacer el intercambio de algunas experiencias que probablemente podamos unir para futuros proyectos en materia de colaboración y de cooperación con el Hackathon Venezuela, con Hackathon Nicaragua, etcétera. Entonces queremos agradecerles una vez más por haber estado acá con nosotros, invitarlos a que se sumen las veces que sean necesarios para volver a discutir todos estos temas. Y bueno, despedimos la transmisión de Facebook Live de esta forma. Muchísimas gracias.